Bienvenidas y bienvenidos a Línea de Poder, un espacio de análisis y conversación de Radio Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. A lo largo de este programa abordaremos temas de coyuntura nacional y regional desde una mirada crítica, clara y contextual, buscando comprender las dinámicas políticas, sociales y geopolíticas que atraviesan nuestra región. Les saluda Claudia Loaiza Valareso junto a mi compañero Cristian Bravo Gallardo en la conducción. Gracias al equipo de Radio Voz Andina Internacional en controles, iniciamos. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Bravo Gallardo y antes de entrar en el tema central de este programa, hacemos una breve revisión de algunos hechos que han marcado la agenda en los últimos días y que permiten entender el contexto político y geopolítico actual. Perú. Conforme avanza el escrutinio en Perú, Keiko Fujimori se consolida como la más votada. Le siguen Roberto Sánchez, de extrema izquierda, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, que se disputan el pase a segunda vuelta. Sánchez aumenta su ventaja sobre López con cerca del 95% escrutado. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán enfrentan un obstáculo central que es la desconfianza. Irán duda de la credibilidad de Trump. Recuerda que durante su primer mandato abandonó el acuerdo nuclear firmado con el gobierno de Obama, pese a que Teherán cumplía sus compromisos. Hoy esta desconfianza se profundiza. Trump afirma tener el control total del estrecho de Hormuz y ordena disparar a matar contra embarcaciones iraníes, mientras Israel espera la autorización de Washington para retomar ataques de gran escala. Así que más que un problema técnico, la negociación enfrenta un problema político. Japón, que tiene una constitución pacifista desde la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, eliminó este martes 21 de abril las últimas restricciones a la exportación de armas vigentes desde hace décadas, en un cambio histórico que allana el camino a la venta de armamento japonés al extranjero. Este abandono de la política de restricción a las exportaciones de armas que hará que el archipiélago entre de lleno en el mercado internacional de la industria de la guerra, lo cual preocupa a la opinión pública, que es muy apegada al pacifismo. Y nuestro tema central, la guerra comercial entre Ecuador y Colombia, sigue escalando sin señales de tregua. Esta semana el gobierno colombiano oficializará nuevos aranceles a productos ecuatorianos que irán del 30 al 75% como respuesta a la decisión de Ecuador de aplicar tarifas de hasta el 100% a importaciones colombianas desde el 1 de mayo. Las medidas serán selectivas y diferenciadas, enfocadas en sectores donde Colombia busca proteger la producción nacional, como el agro, la industria y manufacturas. Con esto ambos países entran en una lógica de reciprocidad que ya impacta el comercio bilateral y tensiona aún más la relación que ha pasado del desacuerdo económico a una disputa política abierta. Esta disputa no se queda ya solo en el ámbito económico. La crisis entre Ecuador y Colombia entra ahora en un terreno aún más delicado, que es el judicial y el político. El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que demandará penalmente a su homólogo Daniel Noboa por calumnia, luego de que el mandatario ecuatoriano lo vinculara indirectamente con estructuras del narcotráfico. Petro rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una narrativa sin sustento. El cruce marca un profundo quiebre. Lo que comenzó como una tensión comercial, hoy se transforma en un enfrentamiento directo entre jefes de Estado, en medio de desacuerdos en seguridad y una relación diplomática cada vez más deteriorada. Y con todo este contexto, el conflicto entre Ecuador y Colombia ya no puede entenderse únicamente como una disputa comercial. Lo que comenzó con la imposición de aranceles ha escalado rápidamente hacia un escenario mucho más complejo donde se cruzan intereses económicos, tensiones políticas y desacuerdos en materia de seguridad. Hoy no solo hablamos de tarifas del 30, 75 e incluso el 100%, hablamos de una relación bilateral deteriorada, sin canales efectivos de diálogo y marcada por acusaciones directas entre jefes de Estado. El presidente ecuatoriano ha dejado claro que no espera construir una relación con el actual gobierno colombiano y ha condicionado cualquier acercamiento a un cambio político en ese país. De otro lado, la respuesta ha sido igual de contundente.
acciones legales, cuestionamientos públicos y un endurecimiento del discurso. Pero el impacto no se queda en lo político. Como ya advierten sectores empresariales, esta escalada está generando efectos concretos: caída del comercio, encarecimiento de productos, ruptura de cadenas de suministro y un aumento de prácticas como el contrabando que terminan afectando directamente a la producción nacional. Y para ampliar este tema, tenemos en este set a Santiago Carranco Paredes, académico e investigador en Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional. Es doctor en Estudios Internacionales de Flaxo, Ecuador, y magíster en Teoría Política Internacional de la Universidad de Edimburgo. Se desempeña como profesor investigador en la Universidad Internacional del Ecuador y como coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales en esta misma casa de estudios. Su trayectoria incluye consultorías internacionales y una destacada producción académica sobre geopolítica, seguridad y economía global. Doctor, bienvenido. Es un verdadero gusto tenerlo este día aquí. Claudia, Cristian, para mí es un gusto estar con ustedes y vamos a tener una charla muy gratificante, espero, para todos quienes nos escuchen el día de hoy. Doctor Carranco, cuando un conflicto comercial escala a acusaciones personales entre presidentes y a la ruptura del diálogo, ¿seguimos hablando de economía o ya estamos frente a una crisis política estructural entre Ecuador y Colombia? A ver, me parece que creo que hay que poner un contexto general de toda la situación per se. Con Colombia somos parte de una serie de mecanismos regionales, somos parte y nos hemos alineado nuestras políticas específicas en varios multilaterales. Esto es histórico. ¿Y esto qué quiere decir? Que compartimos intereses en conjunto, y no solamente intereses de política exterior, de integración regional, comerciales, obviamente naturales porque somos países vecinales per se. También esto ha sugerido que hemos tenido cadenas logísticas que hemos implementado, cadenas de adición de valor, cadenas globales de producción, los cuales se centran directamente en nuestros espacios. Esto no es que se lo pasó de un día para el otro, sino todas estas cuestiones se fueron construyendo y consolidando. ¿Qué quiere decir esto? Que al final somos aliados naturales, que al final somos vecinos y que tenemos un montón de canales abiertos per se. Teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que pasa? En el 21 de enero, después del World Economic Forum, que tuvo su charla el presidente Noboa, anuncia aranceles a cambio justamente de un tema securitario. Dice que Colombia no está haciendo su trabajo en la frontera, que esto es un tema directo que perjudica al Ecuador y que por eso anunciamos aranceles del 20%. Acordémonos de algo. En su momento, Ecuador anunció aranceles a México, de los cuales al final no se terminaron ejecutando bien. ¿Cuál fue la diferencia acá? Que Colombia, México en ese momento no es que hizo mucho caso, pero Colombia anunció aranceles recíprocos de manera muy rápida y a su vez anunció que va a dejar de vender electricidad al Ecuador. ¿Cuál fue la respuesta ecuatoriana? Que vamos a subir aún más los aranceles. ¿Qué pasó después de todo esto? Obviamente se reunieron en sí, o vinieron vino el ministro de Defensa colombiano a Ecuador, vino la canciller, hubieron mesas de negociación, todas las cuestiones que no llegaron absolutamente a nada. A partir de eso, a los ecuatorianos nos llegó un mensaje escueto diciendo, bueno, las mesas continúan, no llegamos a nada. Por ahí el gabinete colombiano dio la cara diciendo, no llegamos a una negociación por esto. Así es. Mientras tanto tenías a Petro en Estados Unidos hablando con el presidente Trump, que cuando sale de esa reunión hace algo muy interesante. Marca la agenda de medios, marca la agenda comunicacional, porque desde la Casa Blanca no se dio mayor comunicación. Trump se reúne con un periodista colombiano y le dice tres cosas importantes, que en ese momento claramente no estaba hablando al mundo, no le estaba hablando a Trump, no le estaba hablando a los ecuatorianos, le estaba hablando a sus votantes colombianos. Les dice tres cosas. La primera, que ellos están haciendo todo el trabajo en la frontera y que se demostró técnicamente a Trump esas cuestiones. La segunda, que gracias a ese trabajo el narcotráfico se está yendo a Ecuador. Y la tercera, algo completamente populista, que inclusive le pide a Trump una mediación para nosotros. Algo completamente populista, por lo que me expresé hace un momento. Nosotros tenemos demasiados canales de comunicación como para que Trump medie este tema, pero este es un mensaje que cala a los colombianos en un momento muy importante, porque si nosotros aplicamos per se la teoría y hacemos en sí los cálculos de cuál es quién gana, quién pierde en una negociación o una posible pérdida de relaciones entre Ecuador y Colombia, Ecuador sale perdiendo. Sin duda. Netamente en temas técnicos, pero lo tema político también influye.
y los momentos son importantísimos. Y si Colombia estaba entrando justamente a una etapa electoral, pues entonces esto sí podría darnos una ventaja de negociación. Pero en el momento que Petro salió de la oficina de Trump y manda este mensaje a sus votantes, básicamente ese leverage que habíamos ganado se perdió. Y ahí creo que todo empieza ya a escalar, no de una forma técnica, sino de una forma más bien comunicacional. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora un presidente Petro que sí ha dado mensajes de interferencia a Ecuador. ¿Por qué? Porque si viene y dice que el ciudadano Glass es un ciudadano colombiano que es un preso político, es desconocer todo un procedimiento transparente y legal que pasó justamente en la justicia ecuatoriana. A lo que el presidente no va a responder, a lo que me parece completamente correcto. No te interfieres en nuestros asuntos, es un delincuente común, punto. ¿Cuál es el problema? Que estamos mezclando tres cosas diferentes. Lo comunicacional, lo segundo, que es lo técnico, donde se incluye lo comercial, lo de política exterior, que esas decisiones, independientemente de que el presidente de Colombia sea de izquierda o sea un dictador, nosotros lo que tenemos que hacer es mantener nuestras políticas técnicas a largo plazo. Punto, se acabó, no hay que meterle ideología. Y el tercer punto que se entremezcla y a veces se confunde es un diálogo político basado en principios y valores o basado justamente en principios o valores partidistas per se. Eso no lo vemos. Lo que nosotros estamos viendo aquí es una riña comunicacional que ha afectado lastimosamente en los dos otros temas que no tenía por qué afectar. Por ende, estamos viendo a dos líderes que no están per se representando los intereses de sus estados, sino están poniendo sus temas personales, sus necesidades personales y terminando afectando a cuestiones que de ninguna manera se tendría que afectar. Justamente sobre esto último que mencionó, que lo político está empañando, está afectando directamente sobre la parte comercial, las relaciones bilaterales que tenemos con Colombia. Hace poco, el presidente Noboa dijo en un medio de comunicación colombiano que no iba a dialogar con el actual gobierno, es más, ya, chao la comunicación con Petro, y que iba a esperar un cambio político. En la práctica, esto implica ciertamente que está interfiriendo en la política colombiana, en este escenario interno que está súper próximo a cambiar, y que esto además podría elevar el conflicto que ya tenemos ahora, la posición de Petro en su país, la postura de Ecuador frente a su país vecino diciendo, bueno, o si cambia la situación política, entonces yo quiero dialogar, pero si no, entonces, bueno, seguiremos en esta guerra comercial y los conflictos. ¿Cómo interpreta esta postura, lo que dijo Noboa recientemente? En efecto, lo que hay que entender es, primera cuestión, la política exterior es una política pública. Y al ser una política pública, esta tiene que ser en pro justamente de los principios republicanos. ¿Y qué quiere decir los principios republicanos? En pro justamente de la ley y del beneficio y el desarrollo de los ecuatorianos, ¿correcto? No es un tema partidista, no es un tema de por quién se votó, es un tema de todos los ecuatorianos. La política exterior tiene que ver al Estado comunitario y en conjunto. Y dentro de la política exterior está justamente las relaciones vecinales. Tenemos una dirección de relaciones vecinales en la Cancillería, la cual tiene un solo trabajo, que es evitar que lo que está pasando suceda. Entonces, ahí también viene mi primera pregunta. ¿Qué hizo la Dirección de Relaciones Vecinales durante todo este tiempo para evitar que lleguemos a este tema? ¿Por qué llegamos a un tema tan abrupto, el cual de una u otra manera entre pares se podía justamente haber resuelto por una cuestión de, bueno, ¿qué vamos a hacer en la frontera y todo? Adicionalmente, acordémonos que teníamos un plan binacional bifronterizo de desarrollo, el cual se lo estaba impulsando desde ambos estados. Lamentablemente eso se canceló, eso ya no existe más y vemos en sí las consecuencias. Entonces, con esta introducción, mi lectura directamente es que no se está que por un problema comunicacional y personal no se está cumpliendo directamente con el mandato constitucional per se. Y el mandato constitucional per se es generar política pública, generar política exterior a partir del Estado. Cuando nosotros decimos no queremos hablar con Petro porque me cae mal, o sea, ese es un tema que va en contra directamente de nuestros propios intereses. ¿Por qué? Porque ni siquiera ya es un tema político, es un tema personal. Y ahí cabemos en un grave problema. Segunda cuestión. Ok, ¿cuáles son las dos opciones esperadas? El candidato de Petro va a llegar a segunda vuelta seguramente.
¿qué va a pasar si gana el candidato de Petro? ¿Vamos a seguir peleados con Colombia? Una relación que nos sigue justamente afectando. Con México, ¿no? Lo ocurrido con México. Y la tercera opción, que creo que esta va a ser la solución para nosotros, es que la CAN al final resuelve el caso diciendo ni Ecuador ni Colombia tengan aranceles. Y ¿Se pensar... van a someter los dos países a las En efecto, porque acordémonos que Colombia demanda en sí y después Ecuador vuelve a demandar. Entonces hay dos casos que están en la cuestión. Claramente se unificarán y se resolverá diciendo no pueden poner aranceles porque firmaron un contrato, un pacto, un acuerdo que no se van a poner aranceles hace tiempo. O sea, y no firmaron ustedes, firmó el Estado y ratificó sus legisladores hace algún tiempo. Entonces tienen que cumplir. Algo que me parece inverosímil que pase es que algunos de los países decidan no acatar y salirse de la CAN, pero eso claramente sería una destrucción específica de sus propias industrias, de sus propias cadenas de valor. Claramente, es altísimo el costo justamente de salirse de la CAN. Acordémonos que es el mercado o el mayor mercado común que podríamos tener dentro de la región andina y que no solamente es una cuestión comercial, es una cuestión financiera, es una cuestión de calidad, es una cuestión de normas, es una cuestión inclusive de educación y de cultura que hay muchísimos procesos inmersos, hay muchísimos tratados meso también acordados entre estados, lo cual cualquier locura de salirse de la CAN simplemente lo que haría es un daño extremo a la región y a los países. Estamos viendo entonces ahí una fecha, un tiempo no muy a largo plazo. En teoría más o menos se calculaba que la CAN resuelva desde que se puso justamente el tema entre 6 y 8 meses. Ya ejerció sus buenos oficios que no llegaron justamente a una resolución, pero ahora el tema ya es que justamente el Tribunal Andino de Justicia nos diga que no podemos poner aranceles y en ese momento por lo menos el tema arancelario se podría resolver. Pero más allá de eso creo que hay que entender el problema que mantenemos y ahí es donde creo que hay una desconexión directa entre la realidad y entre cómo se está ejecutando la política exterior. Cuando nosotros hablamos de la frontera, no es que hablamos de una línea en donde los colombianos de allá, los ecuatorianos de acá. Estamos hablando, y justamente Carrión habla de este tema, entre otros. Hablamos de una zona de influencia, ¿no es cierto? O sea, la frontera no es un límite que se acaba aquí y empieza acá. En toda esta zona fronteriza, nosotros tenemos dinámicas económicas, dinámicas sociales, familias colombo-ecuatorianas, en el que la mamá es colombiana, el papá es ecuatoriano, los hijos tienen las dos nacionalidades, el papá trabaja en Colombia, vive en Ecuador, etcétera, etcétera. Este es un tema que nosotros, con lo que estamos haciendo en este momento desde el Estado, es desconocer a toda la población que está viviendo justamente en la zona fronteriza. Hablemos de una zona fronteriza, más no netamente de un límite. Y a su vez, en el momento en que abandonamos el Plan Binacional Bifronterizo, en el momento en que en este momento estamos poniendo tantos trabas justamente en nuestra relación con Colombia, a los únicos que esto beneficia directamente es a las mafias que están en toda la zona fronteriza, unas mafias que ya habíamos visto con anterioridad cómo operaban, porque cuando se trató de implementar este plan binacional fronterizo se ejecutaron mesas de trabajo que las personas no querían asistir, y cuando se les preguntaba por qué no querían asistir era porque no confiamos en los estados, porque bien o mal nos dan seguridad aquí las mafias y las economías informales. Entonces, ganar el espacio a este tema se lo logra netamente con política pública, con visión a largo plazo y no abandonando los planes binacionales que tenemos, que la Dirección de Relaciones Vecinales haga bien su trabajo constante y que a su vez no tengamos estas rencillas contextualizadas y pensemos en un país a largo plazo. Pero en este momento lo que hacemos es darle una carta abierta para que en toda esta zona fronteriza las mafias hagan de las suyas. Hay varias cosas, doctor, justamente sobre lo último que usted menciona, bueno, varias cosas de lo que ha mencionado. Empezando sobre lo último, en el reporte de nuestras noticias se mencionaba que al tener este conflicto en frontera, el contrabando se ha incrementado. O sea, no es que estamos solucionando nada, al contrario, se agrava la situación por contrabando, por inseguridad y por la situación económica en el Carchi. Ellos son una provincia fronteriza que viven netamente del comercio binacional. Entonces, es someter a sus propios ciudadanos, quiero decir, en las acciones del gobierno, por una cuestión personal, que es lo que estamos viendo. Porque además, hace poco, el reporte de incautación de droga ha demostrado que la incautación de droga en Perú está casi al mismo nivel que lo que tenemos en la frontera norte. Es decir, frontera sur y frontera norte tenemos problemas por tráfico
de droga, ¿no es cierto? Pero la diferencia es básicamente 1 tonelada según el reporte de la misma policía. Pero entonces, digamos, volvemos al inicio. ¿Cuál es la base de este conflicto? Si es un tema de seguridad, ¿por qué no lo hacemos con Perú? Y ojo que en Perú tenemos frontera cerrada. O sea, toda la frontera por Loja está cerrada. El único paso fronterizo es por Huaquillas. Pero los reportes en incautación de droga es casi al mismo nivel con Colombia. Entonces, esta situación, como usted bien decía al inicio, deja de ser algo de seguridad que fue el principio, porque por eso empezó todo, ¿cierto? Por una cuestión de seguridad, que ya vemos que en números de incautación de droga estamos casi igual con Perú. Y no se considera, que es lo que además decía el director de la Cámara de Comercio hace pocos días en una entrevista en Radio Pichincha, que la industria ecuatoriana está tratando de darse, ellos mismos darse oxígeno para poder salir un poco y tratar de compensar los valores por las importaciones. Nosotros importamos el 60% de materia prima para la producción ecuatoriana y están tratando de solucionar esto para no pasar todo ese costo que sube finalmente al producto final, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta todos que se ha encarecido la vida en Ecuador. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio de esta situación con Colombia cuando tienes a un país, hay un país que la está pasando muy mal en muchos aspectos, ¿no? Y que hemos visto que no llevamos meses en esta situación. En efecto, creo que hay que desglosar toda esa pregunta y ese análisis en 3 partes en sí. La primera es ir entendiendo cómo están funcionando los mercados informales. ¿Y por qué se llama también crimen organizado transnacional? Porque no es que está solo de un lado y no está solo del otro, ¿correcto? Son transnacionales porque pueden moverse de un lado para el otro sin ningún problema. Un ejemplo clarísimo de esto es cuando desde Perú se empieza a enviar 10 veces más de oro del que se producía. Entonces, quienes alertan esto son las autoridades norteamericanas y se dan cuenta que en Perú había una dinámica de como era muy fácil crear empresas, creabas una empresa, hacías una mega transacción de oro, cerrabas la empresa, creabas una empresa, hacías una mega transacción, cerrabas la empresa. Pusieron una regla de que por lo menos tienes que tener un año una empresa con ciertos registros para poder enviar oro. ¿Qué pasó? Los siguientes años ya no se enviaba por Perú, se enviaba por Bolivia. Esto nos dice cómo funciona el crimen organizado per se. Es muy fácil para ellos cambiar sus capitales de un lado para el otro. Es muy fácil cambiar sus operaciones de un lado para el otro. Y para esto no se necesita, por así decirlo, como personas, operarios que los vemos en las calles, todas las cuestiones. Para esto necesitas personas que conocen de financiamiento internacional, personas muy capacitadas que claramente están dentro de las filas de las economías informales. Que a su vez es muy interesante porque los encadenamientos, así como existen encadenamientos en la economía formal, hay encadenamientos de las economías informales. Donde hay minería informal, claramente hay tráfico de personas, y donde hay tráfico de personas van a haber también consumo de sustancias y ventas de drogas. Entonces hay ecosistemas también que son y exceden, y por eso le decía hace un momento, en los cálculos que hace Schneider sobre el tamaño de la economía informal en América Latina, en algunos países excede el 50% del PIB, netamente entendiendo como cuestiones que no tributan per se, pero cuando aumentamos narcotráfico, trata de personas, inclusive es mucho más grande que la mitad justamente de nuestro PIB, de la mitad de todas las transacciones contables de nuestros sectores. Hay para darnos cuenta lo grande que es. Entonces, en ese sentido, claramente hay un tema de que tanto Colombia, tanto Ecuador, tanto Perú como estados tienen una política de luchar frente a este tema. De hecho, como estado tienes una política de ir en contra de lo que no reconoces como estado. Entonces, ahí viene la situación. Nosotros decimos que tal cual, que Colombia no está haciendo su parte y que como no está haciendo su parte les vamos a castigar. El problema es que nosotros tampoco estamos haciendo nuestra parte. Y el problema es que este castigo lo único que hace es fortalecer todos estos encadenamientos. Porque de una u otra forma hay que entender que para evitar que se promulguen los temas de las economías informales, lo que hay que hacer es hacerles su vida más difícil, ¿no es cierto? No dar incentivos para que esto pase. En el momento en que estamos peleados con Colombia, estamos dando todos los incentivos para que esto suceda y obviamente florezca. Entonces ahí viene una cuestión.
región. Y esto nos hemos olvidado. No sé ahí dónde están los críticos, obviamente, y quienes hacen política pública, los expertos, porque hace algunos años molestaban muchísimo en que hay que tener planificación, hay que tener un seguimiento, hay que tener una evaluación de la política pública. ¿Por qué en la política exterior nunca vemos eso? ¿Por qué en la política exterior nunca se hace un estudio técnico de cómo nos va a favorecer firmar un acuerdo o no firmar un acuerdo? ¿Cómo nos va a favorecer subirnos de una embajada o no subirnos de una embajada? Decir y transparentar tal cual los costos y las ganancias, y después de un tiempo hacer la evaluación de los costos y las ganancias. Todo esto es lo que se falta directamente en nuestra política exterior, y no lo culpa este gobierno, esto no se lo ha hecho nunca, y creo que es muy importante dar cuenta de que la política exterior no es una política aislada que dos viejitos se reúnen y la generan y que todos los ecuatorianos se la aguanten, no. La política exterior es una política pública, tiene que ser pluralizada, transparentada, y tiene que ser constituida con base técnica, y a partir de eso tener la posición de evaluarla y decir, transparentar si los resultados fueron buenos o malos, como cualquier otra política. Entonces eso claramente nos está faltando. Entonces ahí es donde recaemos. Como opinión, me parece bien que Noboa se pelee con Petro, me parece mal, y la opinión básicamente no tiene ningún tipo de sustento técnico, y lamentablemente nadie puede tener este sustento técnico porque la decisión no se la tomó per se con sustento técnico. Y por último, hablar tema de los encarecimientos. Creo que esto también hay que entender lo que está pasando en el mundo, y en hemos conversado durante todo este tiempo que, por ejemplo, el tema de que igual ustedes lo toparon en un inicio, el tema del estrecho de Hormuz, la posible cerrada del estrecho de Hormuz, esto claramente encareció todo el tema de los combustibles. ¿Por qué? No porque hay en este momento una escasez de combustibles, no porque el estrecho de Hormuz esté completamente cerrado, porque inclusive embarcaciones chinas pueden pasar por ahí, sino porque exponencia justamente el precio, la especulación que existe. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las empresas lo que hacen es comprar el petróleo, y están utilizando ahorita el petróleo que compraron hace 6 meses, pero en 6 meses van a tener que comprar el petróleo que están utilizando ahora. Entonces ya los efectos de la guerra ya están acá. Independientemente de que ahorita estamos en un cese al fuego, los efectos ya están acá, y claramente sabíamos que esto iba a, de una u otra manera, ralentizar todas las cadenas de comercio a nivel global, y obviamente encarecerlas, porque no solamente es un tema de los combustibles que está encareciéndose, también es un tema de los fertilizantes que se está encareciendo, un tema de la urea, de ¿cómo se llaman? De los cuestiones antifungicidas y todo este tipo de cuestiones, todos los agroquímicos que también dependen del petróleo, y no solamente dependen del petróleo, sino se produce una gran cantidad de estos directamente en esta zona. Entonces sabíamos que esto ya iba a afectar, y de hecho ya está afectando. Obviamente, si tenemos en Ecuador un tema de que salimos de una pandemia, somos una economía dolarizada, la cual, a diferencia de Colombia y Perú, no pudimos bajarnos el precio de la moneda para ser más competitivos. Entonces tuvimos este candado en sí que nos complicó la situación, y a esa situación le añadimos algo más, que fue la muerte cruzada, que nos dio 6 meses de completa inestabilidad, y a esta situación le añadimos la guerra de Irán, y a esta situación le añadimos los paros que tuvimos durante todo este momento, y a esta situación ahora le añadimos claramente el conflicto con Colombia. Obviamente, primera cuestión, nos damos cuenta que inversión extranjera en el Ecuador no hay. Segunda cuestión, como tenemos también los candados específicos, no tenemos liquidez para poder superar, obviamente, todo este tema que pasó. ¿De quién dependemos netamente para tener liquidez? De los multilaterales, del FMI. Y el FMI, que está haciendo, nos está poniendo condicionalidades bastante fuertes que al final terminan afectando el bolsillo directamente de los ecuatorianos. Entonces, el problema en el cual tenemos en este momento es muchísimos factores, que claro, el tema colombiano no podríamos decir que es el único per se, pero que también es parte de todo este tema. Ok, muy buen análisis, Santiago. Tenemos una coyuntura, un contexto internacional, geopolítico, tenemos falta de planificación, improvisación en ambos estados, y tenemos sobre todo una guerra comunicacional, una guerra mediática, manejada o quizás liderada por dos personalidades y personajes particulares. Detrás de todo esto, o en medio de todo esto, ¿cuáles son los directamente afectados? A ver, yo creo que al final ese es el tema. Muchísimo
también como nosotros concebimos el Estado, y eso creo que hay que hacer también un mea culpa a quienes estamos en la academia, a quienes están justamente generando política pública, porque sí, en efecto, cuando estás en un escritorio te olvidas directamente de lo micro, te olvidas de las transacciones cotidianas, y ahí creo que sí, desde hace muchísimo tiempo, la visión específica que se tiene en América Latina y en el mundo per se es que la macro esté bien y que de una u otra manera, si solucionas lo macro, lo micro se va a solucionar. Veamos qué pasa en este momento, por ejemplo. O sea, bueno, tenemos una guerra, un tema comunicacional en el que en el Ecuador, y esto ya es otro tema de análisis directamente, como nos dice el profesor Simón Pachano, tenemos una crisis de representación terrible y una crisis de partidos terrible. ¿Qué quiere decir esto? Que al final es algo salvaje el tema de pugnar votos directamente. Y nos hemos dado también cuenta que el gobierno nunca dejó de hacer campaña, el gobierno sigue haciendo campaña, y esto ya es un tema que responde directamente a intereses ya políticos, partidistas per se. Pero ¿qué pasaría si dejaría de hacer campaña? Se lo comen los otros, llamémoslo así, caudillos o movimientos. O entra en este, no sé, en este torbellino de desinstitucionalización, exacto, de un poco lo que le pasó, digamos, al gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que se desconectó un poco y se lo comieron directamente desde lo comunicacional. Me parece que de una u otra forma Noboa, en cambio, le da muchísima importancia a la comunicacional, a la narrativa, trata de ponerse, que en su momento le ha funcionado, porque vimos que dentro de sus primeros 6 meses de gobierno, dentro de su primer periodo, tuvo aceptaciones muy altas. ¿Cuál es el problema? Cuando ya la narrativa no viene acompañada justamente con el sustento técnico. Por supuesto, porque no es suficiente. Exactamente. Lo que usted decía, ¿qué pasa cuando deja de hacer campaña, le toca gobernar? Y ya vimos que gobernando no funciona. O sea, hay una desconexión completa entre lo que del gobierno se dice frente a lo que se hace. En efecto. Entonces, justo lo que decía. Vemos el tema, entonces, ahí respondiendo directamente la pregunta, bueno, ¿quiénes son los afectados en este momento? Claramente, cuando hay una falta de liquidez en el Estado, ¿quién obviamente tiene estos grandes problemas? Creo que los pobres directamente que no tienen, hoy día justamente escuchaba una entrevista en donde decía, a ver, si no hay medicinas, pero exactamente para que la persona pueda curarse o evitar su dolencia, tiene que comprar esas medicinas. Pero estamos hablando de personas que viven con menos de 1.50 al día, pero esta medicina cuesta $3. Tal vez nosotros decimos, bueno, $3 no pasa nada, pero estamos hablando de que eso significa el costo de vida de esta persona de 2 días. Entonces, si hay una decisión directa entre comer, sustento a su familia o curarse directamente el tema de salud. Por eso es que la crisis sanitaria en este momento es lo que está todos los días en los medios, porque estamos hablando de un derecho básico de las personas, derecho a la salud, derecho a la vida per se. Entonces, que la persona tenga directamente que jugárselas entre comer o entre la vida, o entre comer o entre la salud, creo que ahí tenemos un problema clarísimo de quiénes son los más afectados dentro de este tema. Y de ahí podemos seguir escalando todas las cuestiones, porque claramente si existen procesos de inflación dentro de todo el mundo y a su vez el Ecuador no tiene la capacidad monetaria para enfrentar estos procesos, obviamente todos seguimos afectados, porque claramente cada mes que pasa nuestros ingresos, por así decirlo, nos alcanzan para menos. Ahora bien, ¿quiénes terminan siendo los siguientes afectados? Yo creo que ya directamente en el tema de la cadena de valores con Colombia son los empresarios y sobre todo la industria ecuatoriana. Porque recientemente vi un tema que decía, buenas noticias, ahora tenemos un superávit comercial con Colombia. Pero decir eso es perderse 70 años de teoría de comercio, porque no es que nosotros tenemos fábricas y Colombia tiene sus fábricas y somos economías cerradas en el que ellos nos venden zapatos y nosotros les vendemos zapatos. Entonces ahí sí sería una cuestión de tenemos un superávit comercial y buenísimo, porque tenemos mejores zapatos que ellos. Lo que existe ahora son encadenamientos productivos en donde nosotros les vendíamos, por ejemplo, aceite a Colombia, ellos con ese aceite hacían toda una industria justamente de comestibles que nos volvían a vender a nosotros. Entonces tenemos todos unos encadenamientos en muchos lugares, en temas metalúrgicos, en temas de agricultura, en temas de alimentación per se. Entonces todos estos, medicina, y bueno, el tema con México medicina también es gravísimo, que también esto añade al tema de salud. Entonces, ¿hay quienes son los grandes afectados? Directamente todas las
sobre todo pequeños y medianos industriales, que quieren obviamente sobrellevar este tema. Y esto va a afectar en que si tienes menos ventas, si tienes encarecimiento del producto, si ya tienes un país con poca liquidez, van a comprar menos. Si compran menos, si tus ingresos son menos, ¿a quién vas a perjudicar? Obviamente a tus trabajadores. Si no necesitas tanta mano de obra para producir porque hay menos oferta, caes en un círculo vicioso. Entonces, al final todos estamos siendo afectados por este tema. Lo que usted decía hace un momento sobre el FMI, ¿no? Los desembolsos que está próximo a hacerse otro efectivo para Ecuador, viene junto con algunas otras condiciones, y dentro de esas condiciones hemos visto pues el accionar de gobierno. Entonces, frente a quienes son los afectados, como usted dice, hay una serie de afectaciones mayores o menores, pero si tiene usted a funcionarios públicos, recién vimos un recorte importante al sistema de salud que ya está siendo afectado, que no tiene un desabastecimiento del 70% en los centros de salud, y despide a médicos, enfermeras, una serie de despidos no solo en el sistema de salud, sino en todo el aparato estatal. Tiene problemas económicos por las empresas que no dan abasto, entonces también tiene despidos, crece el comercio informal, tiene problemas de seguridad, ahora está apalancado en estados de excepción que además limitan las horas de funcionamiento de ciertos espacios de comercio. Usted mismo, el gobierno mismo, está asfixiando a sus ciudadanos. Tiene problemas por todo lado, es como se dice comúnmente, tiene incendios por apagar. En todo lado. En todo lado. Y las decisiones que toman son desconectadas completamente de la realidad. Hace poco conversábamos sobre estos cambios. Hemos visto últimamente los cambios, ¿no es cierto?, en el gobierno. La vicepresidenta que era encargada del Ministerio de Salud, ahora hay cambios en el Ministerio de Minas, ¿cierto?, frente a además una crisis energética que está encima, ¿cierto? Es inminente, va a una embajada. Entonces, las decisiones que se toman completamente desconectadas de la realidad que tiene el país y que está a la vista de todos. En efecto. Y esta afectación entonces es inminente, y a toda la población en mayor o menor medida, pero no hay forma de escapar. El tema del FMI es algo completamente sensible. Y sí, hay un gran problema ahí. ¿Por qué? Porque claramente somos un país dolarizado. No estamos atrayendo inversión extranjera. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez la liquidez per se del país es más grave. Vamos a tener una gran crisis de liquidez. Entonces, la única fuente de financiamiento ahora, en este momento, hasta podernos poner en orden, es el FMI. Pero el FMI claramente nos condiciona a una serie de cuestiones. Entre estas, obviamente, el tema de poder llegar a una balanza, a un equilibrio fiscal. Y para llegar a este equilibrio fiscal, recientemente vimos que se subieron el IVA a ciertos productos, que hubo también una reestructuración en el aparataje estatal, que hay una serie de cuestiones per se. Esto sí se agravia aún más, porque en este momento los precios de los combustibles internacionales están súper altos. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio del diésel está llegando al $5 más o menos por galón. Nosotros estamos subvencionando casi que el 40% por el tema de las bandas que tenemos. Dentro de ya una crisis fiscal que ya mantenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que sin los préstamos del FMI nos quebramos. Ahí caemos un gravísimo problema, porque esto sí es macroeconomía, que no podríamos distraernos del tema, no tenemos más fuentes del financiamiento. Entonces, creo que ahí el tema es, esto es inevitable, por así decirlo. Realmente quien toma estas decisiones lamentablemente se va a quemar, porque es inevitable. Creo que cualquier persona técnica que esté en esa posición, que tiene que hacer los ajustes que te pide el FMI, así seas en contra del FMI, cuando veas la situación del país, las vas a tener que hacer. Claro, pero el gran problema de todo esto ya es directamente ver cómo paliamos esto directamente en las relaciones cotidianas del pueblo. Porque, por ejemplo, hay errores que claramente se toman y que no deberían estar. Poner IVA a las leches deslactosadas. Estamos hablando de que hay muchas personas en situación de vulnerabilidad que les estás aumentando el costo de vida simplemente por cumplir cuestiones. Yo creo que ahí es donde justamente necesitas a los técnicos para hacer bien estos ajustes. Y el gran problema es que creo que el gobierno de una u otra manera también ha prevalecido el tema de
el tema partidista o el tema ideológico frente al tema técnico. Así es. Entonces ahí creo que es donde caemos en este problema. O sea, el ajuste lamentablemente tiene que venir, o si no, no tenemos formas. Pero como nosotros vamos haciendo el ajuste, creo que ahí sí se podría jugar con un montón de cosas adicionales. Al final es parecido a lo que tuvimos me acuerdo, con el gobierno, con Richard Martínez, cuando decidió subir directamente el precio de los combustibles. El FMI, por ejemplo, le dijo, no tienes que hacerlo así, puedes hacerlo progresivamente y cálmate. Bueno, lo hicimos directamente, vimos las movilizaciones que teníamos. Entonces, otra de estas movilizaciones, claramente lo que podría llegar a afectar es cualquier tipo de ganancia que hemos hecho en el ajuste fiscal, volverlo a perder. Y para esto, créanme que sí necesitamos gente extremadamente técnica que inclusive pueda decirle al presidente, no. El problema es eso, que creo que dentro de todos los asesores del presidente lo que quieren hacer es darle la razón de alguna forma y buscar la forma técnica para darle la razón, cuando debería ser justamente lo contrario. Tenemos un ajuste inevitable, ¿no? Lamentablemente el asunto es cómo se lo hace, exactamente, ¿no? De manera gradual para no provocar o específicamente para ver los sectores que en efecto pueden recibir este ajuste. Me parece que al final, pongámoslo de esta forma, vivimos en una democracia, votamos por el presidente actual, se confía justamente en su plan de gobierno, entonces me parece que toda esa cara y esa representación es la que tiene obviamente que ponerla y explicarle bien al pueblo por qué vienen estos ajustes. Estallido no simplemente a la vista, doctor. Estallido a la vista. No lo sé, pero si seguimos con las comunicaciones que un día para el otro hay un feriado y en ese feriado nos llega simplemente una lista de cosas que nos van a hacer, me parece que creo que ya el presidente, más allá de estar en las peleas, ahorita es donde tiene que no gobernar, liderar, porque se nos viene un ajuste bien fuerte, sobre todo por el tema de los combustibles, este desajuste fiscal que mes a mes va a tener los problemas del Ministerio de Finanzas es algo inevitable. Y no solamente esto, en 6 meses cuando ya muchas de las empresas hayan comprado el precio del petróleo actual, en los futuros del petróleo actuales, que van a ser súper caros en 6 meses, vamos a tener también un déficit en las cuestiones de los fertilizantes y todo. Yo creo que hay algo que me parece que lo he dicho en varios lugares, que y deben estar haciéndolo ya desde el gobierno, que es reunirse directamente con los intermediarios, porque acordémonos que en Ecuador tenemos monopsonios. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, quienes producen arroz, quienes producen una serie de cuestiones, venden directamente a un distribuidor y este distribuidor es el que los pone los precios. Entonces, antes de que el arrocero vea que sus costos exceden literalmente lo que le están comprando, creo que ya tienen que mantener mesas técnicas para quien reciba de una u otra manera el ajuste o los costes directamente sea el intermediario, que normalmente en Ecuador es quien mayores ganancias recibe. Así es. Porque después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a los arroceros botando su arroz o tratando de venderle a Colombia, o a los productores de leche botando las leches. Alguna escena que ya ha pasado directamente en Ecuador. Pero esto se lo soluciona ahorita para que en 6 meses no esté pasando esto. Usted mencionó algo hace un momento sobre lo que se está pasando con el Tribunal Andino de Justicia. Sobre esto teníamos una pregunta. Colombia y Ecuador estamos dentro de la CAN, ¿cierto? Ya la CAN ha tratado de mediar, pero ¿cuál es el rol ahora mismo para tratar de algún intento, ¿cierto?, de acuerdo entre ambos países? Porque el último que hubo en Perú, en la reunión entre los cancilleres en la Secretaría de CAN, vimos que no, nuevamente, en efecto, sí, no tuvimos nada positivo, pero en medio de esto, ¿cuál es el rol efectivo de la CAN? ¿Qué hacen las instituciones regionales o internacionales? Lo que hacen directamente es mejorar canales de comunicación, reducir incertidumbres y por ende eliminar la posibilidad de conflicto, ¿correcto? Eso es, si nosotros vemos del FMI cuál era su función específicamente, era y en efecto ya no han existido más guerras, por así decirlo, por desbalances fiscales que después vienen en guerras comerciales, etcétera, etcétera. No estamos hablando ya de guerras, de conflictos bélicos per se. Por lo menos eso se evita. Y me parece que teóricamente ese es el rol justamente que mantienen las instituciones. Ordenar la información, mejorar canales de comunicación, reducir incertidumbres y eliminar posibilidades de conflicto. Ahora bien, la CAN, como hemos visto, ha sido también una plataforma en la que se generan una serie de acuerdos para poder tener estos encadenamientos productivos dentro de todos los países, porque si reduces incertidumbres y homogeneizas las leyes y es más fácil comercializar, entonces es mucho más fácil tener
especialización en Ecuador, en Perú, en Colombia y tener estas cadenas productivas. Si bien es cierto, hay mucho por hacer y creo que también ahí tienen que hacer mea culpa nuestros empresarios ecuatorianos, colombianos y peruanos para mejorar este tema. Hay que aprender los tigres asiáticos que con un tema parecido a la CAN, ellos sí han logrado tener estos encadenamientos productivos, se han convertido en grandes potencias productoras de tecnologías. Creo que a nosotros nos falta esto en efecto, pero el eliminar la posibilidad de este mecanismo para generar esto es eliminar cualquier posibilidad de generar un cambio en nuestra matriz productiva y un cambio en nuestra industrialización. El no tener la CAN es condenarnos a una reprimarización total, y sabemos que en un mundo, o sea, esto es teoría de comercio básica, o sea, en un mundo en el que tenemos términos de intercambio que se van deteriorando, el condenarnos a una reprimarización es condenarnos en 100 años a una pobreza total. Entonces, esto es lo que nos da la CAN. Y me parece que esto hay que tenerlo en cuenta cuando la CAN emita un dictamen diciendo, señores, si están dentro del pacto, no pueden subir aranceles. El Ecuador ya pasó por este tema. Acordémonos que dentro del gobierno de Lasso se trató de mantener un tema de 1 centavo por cada producto que entraba. Y la CAN les dijo, no pueden hacer eso. Pueden hacerlo si quieren, pero se van de la CAN. No pueden ser unos free riders, no pueden ser que reciban los beneficios de la CAN, pero que ustedes no aporten su tema. Entonces, como le digo, irnos de la CAN sería condenarnos a una reprimarización total, lo que en 100 años acabaría, ya estamos cerca de Haití, pero nos convertiríamos directamente en Haití. Y eso creo que es el rol específico de la CAN que hay que tomarlo en cuenta. O sea, al final es institución, es transparencia y es mejoramiento de canales de comunicación para todos los estados de la región andina. Doctor, ya tenemos que ir cerrando ya el programa, pero en este sentido, ¿cuál es el escenario más probable que usted ve en la relación Ecuador-Colombia, con todas las consideraciones, próximas elecciones en Colombia, la posición del gobierno del presidente ecuatoriano, la situación económica, lo que hemos hablado sobre el petróleo, todos los factores que convergen en este punto? ¿Cuál es el escenario a mediano plazo para Ecuador? Yo creo que para finales de este año, viendo desde lo macro y lo que está pasando ahora, y lamentablemente al no tener una solución entre Estados Unidos e Irán, y que el estrecho de Hormuz, si bien es cierto, no esté completamente cerrado, pero tenga sus problemas, claramente vamos a tener un proceso inflacionario en el mundo, el cual ya lo estamos viviendo. Esto en un país dolarizado nos afecta el doble, porque no tenemos un instrumento financiero como lo tiene Perú, que recientemente fortaleció en sí sus capacidades comprando un montón de dólares. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces ahí Ecuador va a ser muy vulnerable a estos cambios sistémicos, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, hay que esperar específicamente qué pase, quienes van a segunda vuelta. Seguramente Cepeda normalmente en Colombia tienen un 20 a un 25% fijos, lo que seguramente los ponen en segunda vuelta, y habrá que ver quién los acompaña, porque creo que Asprilla tiene el clásico discurso bukeliano bastante extremo, que llama muchísimo la atención, pero seguramente en una segunda vuelta, inclusive muchos votantes de derecha van a racionalizarse y decir, bueno, no queremos extremismos, nos podemos ir por Cepeda. Mientras que por otro lado, creo que una candidata más, si bien es cierto, es conservadora, es de derecha, pero más apegada también a valores liberales de centro, puede ser Paloma en sí. Y me parece que ella podría ser de una u otra forma esta balanza clásica entre uribismo y izquierdismo entre Colombia, y habrá que ver específicamente cómo se soluciona. Ahora bien, yo creo Noboa dijo que él no va a hablar con Petro, pero no sé si va a hablar con Cepeda. Independientemente de que cualquiera que gane y si soluciona esto antes, cuando vamos a tener una solución es cuando tengamos un dictamen de la CAN. Lamentablemente durante todo este tiempo lo que hacemos es exponenciar y sumar tiempo perdido a estas pérdidas que vamos a tener en los próximos 6 meses. Ahí se evidenciará quizás si es que es una rencilla personal entre dos actores, seguramente, o es algo ya comercial más. Seguramente, un tema comunicacional que no hay también que dejarlo de lado, porque creo que Petro mucho de lo que hace no es
algo que caracteriza a un jefe de Estado per se. Está hablando directamente por un tema comunicacional que va a favorecer a su candidato. Entonces, bien o mal, y lamentablemente el tema político partidista de candidaturas va a estar siempre presente, y creo que ya nos hemos acostumbrado a eso. Y las formas que manejan ambos personajes, ¿no? Exactamente. Totalmente. Claudia, se han abordado varios temas. Sí, muchas gracias. Con esta conversación cerramos este programa de Línea de Poder, agradeciéndole nuevamente al doctor Santiago Carranco Paredes por sus aportes que nos permiten mirar más allá de los hechos y entender las dinámicas de poder que están detrás de las tensiones existentes en la región. Línea de Poder es un espacio académico de reflexión crítica que forma parte del Taller de Seguridad y Riesgos Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. A quienes nos acompañaron hoy, gracias por escucharnos, gracias a nuestro invitado, doctor Carranco, por esta importante reflexión. Los invitamos a seguir este espacio donde continuaremos abordando América Latina y el mundo. Los invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web y nuestras plataformas digitales. En Facebook, Instagram y X estamos como @Radio Voz Andina y nuestro sitio web como Radio Voz Andina Internacional. Santiago, un mensaje final. No, simplemente agradecerles por el espacio y lamentablemente, bueno, no se vienen unas épocas fáciles para el país, pero recordemos esto, yo creo que cualquier política, y eso también es parte de la sociedad civil, cualquier política tiene que ser transparentada, y si no es transparentada y no es construida de forma técnica, estamos nosotros también para poder alzar la voz. Vivimos en una democracia y esto es parte justamente de cómo se construye la democracia, y con eso también agradecerle, Claudia, a Cristian, y siempre va a ser un placer para mí acompañarlos en este espacio. Gracias, Santiago. Claudia, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en una próxima.